Bueno, decíamos que estamos pensando un poco la relación entre movimiento social, partido, Estado, la política. Tal vez la pregunta que nace o de la que nace esta reflexión es ¿qué es lo que está en crisis? Hay una coincidencia generalizada de que estamos en crisis, de que hay una crisis que muchos llaman de representación política, que no es nueva. Recuerdo que en los años 90 abundaban las mesas redondas, las conferencias, encuentros, reuniones, libros, artículos sobre la crisis de representación. Es decir, que no es algo nuevo. Primer dato entonces, hay una crisis prolongada de representación política. Cuando se prolonga una crisis, pareciera que, como hemos hablado tantas veces acá, aparece esta idea de umbral, es decir, de que hay algo más estructurado que se ha agotado, que se viene agotando en su capacidad de producir la realidad que buscamos. Vamos a revisar un poquito todo esto. ¿Qué es un movimiento? Hoy es un día especial para la Argentina, para el pueblo argentino, para el movimiento social argentino, o una parte de él, al menos que aún, después de tantos años, se siente referenciado en el acontecimiento del 17 de octubre de 1945, sobre el que también hemos hablado algo y precisado una mirada que tal vez no es la ortodoxa, la que ha quedado en el firmamento de la historia. Pero pensemos en esa jornada, en ese momento, en ese acontecimiento, eh, como un disparador, una existencia de algo que no parecía estar, ese movimiento social que podemos llamar pueblo, que podemos eh, orientarlo en la forma del justicialismo, después del peronismo, pero mucho se ha hablado, incluso el propio Perón, sobre el movimiento, que el peronismo es un movimiento. Bueno, despleguemos un poquito esto y vamos a llegar a los días de hoy y, en todo caso, ¿qué es lo que está en crisis? Esa es la pregunta que hoy estamos tratando de develar, porque en eso se nos va la vida, ¿eh? De verdad, por lo menos la vida colectiva, en que le encontremos la vuelta a algunas salidas, algunas renovaciones. Bueno, de hecho en aquel momento tal vez lo más original, lo disruptivo, lo que tuvo esa gran potencia es que precisamente apareció como algo nuevo, no porque repita las recetas, ¿no? Ese sería un primer dato. Pero el movimiento, vamos a pensarlo como una condición para toda política. Si no hay movimiento, lo único que hay es el orden. Esto es el primer dato para ir describiendo, para ir definiendo la idea de movimiento. ¿Qué es un movimiento? Bueno, algo que es la condición para que exista una política. Porque si no hay movimiento, decía, hay orden, solamente hay orden y toda política exige que haya movimiento, es decir, que haya una acción colectiva que genere algo distinto al orden establecido. Pero tiene que tener dos condiciones, y acá sí mencionamos la definición de Alain Badiou, con el que pudimos conversar estas cosas alguna vez en Argentina. Y estas dos condiciones son, por un lado, que su acción, esta acción colectiva del movimiento, no sea previsible, no sea algo ya previsto por el estado de las cosas, por el orden establecido. Es decir, que aparezca como rompiendo con la repetición. Y eso, de hecho, sucedió aquel 17 de octubre, como también nosotros hemos mencionado otro acontecimiento fundacional de una generación política, de una recomposición de la política, de un renacimiento de la política, insisto, cuando se pensaba que ya estaba agotada,
la política renació en la Argentina, particularmente a partir de diciembre de 2001. Es decir, algo que no estaba previsto en el orden establecido, lo previsto era otra cosa, y que irrumpió desde un lugar que no era precisamente la figura de partido. Porque acá está la otra condición, que no es el movimiento lo mismo que el partido. El partido es lo que hegemonizó la política durante un siglo completo, el siglo XX. Alguna vez se nos fue ofreciendo una dicotomía para pensar la política, una dicotomía muy impotente, muy agresiva para la posibilidad de las políticas emancipatorias, que es totalitarismo o democracia liberal debilitada. Y esa dicotomía proviene de la idea de que durante el siglo XX lo que se puso en crisis es la idea de revolución. Y en verdad lo que estuvo en crisis, lo que se agotó, lo que produjo catástrofes, desastres, aniquilaciones, fue la idea de partido. Porque tanto la derecha, la extrema derecha, o en ese momento el fascismo, los totalitarismos, fueron fascistas de derecha o totalitaristas de izquierda. Es decir, lo que se repitió en todos esos patrones y en gran parte del mundo, a pesar de su gran potencia, no desconocemos la enorme potencia que tuvieron, por ejemplo, movimientos de izquierda, las luchas socialistas, incluso comunistas en el mundo, para poder resistirle a la avanzada de un orden feudal todavía heredado en la burguesía y que pretendía, bueno, quedarse con absolutamente todo, sostener condiciones de esclavitud. Tuvo una gran potencia, pero encontró su techo, encontró su impotencia en la idea de partido, porque pareciera que agotó en esa idea el movimiento, estas condiciones que estábamos diciendo, que no sea previsto, que rompa con el orden existente, que no sea previsto por el estado de las cosas, por un lado, y que rompa con la repetición, decíamos, con la repetición colectiva, social, la reproducción de las cosas, ¿no? Sigo con algo de Badiou para poder abrir esta reflexión y este programa y llegar a estos días. La otra condición que tiene el movimiento es que no sea una simple defensa egoísta de un interés propio, de un interés particular. Eso existe y es parte del estado de las cosas. Por ejemplo, un sindicato lucha por su reivindicación particular, por su reivindicación sectorial, o en este caso los universitarios, o en otro caso los campesinos. Bueno, en diferentes instancias hay reivindicaciones particulares que se viabilizan a través de la representación, es decir, de un reconocimiento del Estado sobre esa parte, que puede llamarse partido o sindicato, reconocido por el Estado para poder dialogar. Por el Estado hablo del estado de las cosas, ¿no? El estado de situación, las cosas como son. La realidad, podría decir, como emulando a lo que hablábamos la semana pasada, el realismo capitalista y las expresiones de Margaret Thatcher, ¿no? Esta es la realidad. Bueno, que también hemos dicho una frase muy afortunada en términos de marketing y de incidencia social que ha tenido Perón, la única verdad es la realidad, pero que, bueno, reproduce también, o que ha servido para la reproducción de una única realidad, ¿no? Eh, bueno, decíamos que entonces no puede ser solo una reivindicación egoísta o un interés particular, sino que vaya en algún sentido a favor de la igualdad, a favor de una mayor igualdad. Esas dos condiciones del movimiento, que sea imprevisible o imprevisto por el estado de la situación, de las cosas, y que además no sea una simple defensa egoísta, sino que reivindique una proyección de igualdad, como por ejemplo, digo, el más reciente, tal vez el movimiento feminista,
que no fue una reivindicación particular, segmentada de una parte de la sociedad, una parte fragmentada de la sociedad, sino una reivindicación hacia mayor igualdad. Bueno, eh, si entendemos por otro lado al partido como la mediación del movimiento, es decir, algo que durante el siglo XX no tenía, era inexorable, es decir, el movimiento en sí mismo no puede ser un sujeto político. Y tal vez tengamos que pensar en estos tiempos un poquito más en los sujetos políticos que en la herramienta política del poder que da el Estado al movimiento político, al movimiento social. El movimiento social necesitó, o al menos así lo previó el siglo XX, desde todos los lugares, insisto, tanto desde el nazismo como de Lenin hasta Perón, hasta todas las políticas que hemos conocido y que se han polarizado, han requerido o han tenido esta idea de un partido que lleva la reivindicación del movimiento social y utiliza la herramienta del Estado que facilita el ejercicio del poder. Bueno, quizá una de las reflexiones que podamos tener hoy frente a la necesidad, la tentación, la urgencia que se nos avecina sobre la necesidad de recuperar el Estado, de que el Estado pase a ser otra cosa, tenga otro rol, pero que a la vez convivimos con una crisis de los partidos políticos clara, evidente, y tal vez su crisis proviene de la incapacidad de tener un sujeto social. Y ahí volvemos, si tuvo una gran potencia el peronismo originario, fue porque tenía un sujeto social. Sujeto social claro que era un movimiento y que el movimiento tenía un brazo político también claro que llevaba adelante esas políticas. Bueno, hoy el sujeto político pareciera estar eclipsado, estar de lado, desaparecido, o al menos que no le estamos encontrando la forma. Y tal vez uno de los motivos es la impaciencia política. Por eso hablamos hoy de construir tiempos y lugares políticos. Tal vez la gran tarea no es tanto volver a encontrar quien represente al sujeto social, sino quien haga presente al sujeto social. Es decir, que construyamos presencia de ese sujeto social, de ese sujeto político que alguna vez fue el pueblo, que hoy se llamará ¿cómo? No vamos a ser nosotros quienes lo pongamos, pero que evidentemente tiene esa característica de movimiento, que tiene que aparecer no repitiendo las lógicas anteriores y que tiene que marcarle, en todo caso, a la política los tiempos y los lugares. Y los tiempos no pueden ser los tiempos electorales, no pueden ser exclusivamente los tiempos electorales que tantas veces nos vienen, y durante por lo menos la última década, clausurando la posibilidad de que el sujeto político reaparezca, que emerja, que tenga debate, que construya tiempos y lugares propios, para después, en todo caso, si es que eso todavía es factible, tenga una representación política. A veces los tiempos electorales terminan clausurando esos procesos, apurando y acelerando. Por eso tal vez la palabra clave hoy va a ser la paciencia para reconstruir nuestro sujeto político.